El yacimiento arqueológico de Villas Viejas del Tamuja es uno de los castros más emblemáticos de la cuenca extremeña del Tajo, tanto por su importancia histórica como por sus características constructivas, razones por las que ha sido objeto de varias excavaciones arqueológicas y monografías. El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se declara bien de interés cultural el yacimiento arqueológico de Villas Viejas del Tamuja y las necrópolis de El Mercadillo, el Romazal I y el Romazal II, ubicados en los términos municipales de Botija, Plasenzuela y Cáceres, con categoría de zona arqueológica. Conocer, avanzar un poco más en el estudio del sitio. Son proyectos que están financiados por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Innovación y luego con nuestros propios recursos de equipamiento y de personal que tenemos allí en Mérida. Lo que vamos a hacer es un recorrido para que conozcáis el yacimiento en su conjunto. Es una zona arqueológica muy extensa, entonces bueno, procuraremos cubrirla de una manera más o menos uniforme para que os hagáis una idea de todo. Entonces, vamos para allá. Hacer una primera parada. Este niño está buscando a su hermana, viene llorando. ¿Qué ha pasado? Ven aquí. Que os cuente para que os hable un poco en general sobre el castro y luego ya iremos viendo cada una de las partes. Villas Viejas del Tamuja, como su propio nombre indica, es un lugar que nunca realmente se perdió la memoria de que había estado habitado, porque como en otros lugares en el campo, la gente del campo pues decía, aquí había una villa vieja o un antiguo poblado, una antigua ciudad. Este poblado fue inicialmente fundado aproximadamente en torno al año 400 a.C. Es decir, el momento en que más o menos convencionalmente consideramos que empezó la segunda edad del hierro, en todo este territorio que hay entre el Guadiana y el Tajo. En estos territorios, en torno a ese momento, se produce un cambio muy importante en la forma de vivir de la gente, porque por primera vez se crean poblados de gran extensión, que agrupan poblaciones mucho más grandes. Es un momento en el que hay una mayor presión, aumento de la población y una mayor actividad económica, comparándolo con todas las etapas precedentes en las que la forma de vida era en poblados más pequeños y más dispersos.
Ese es un gran cambio que va acompañado de otros cambios en la economía, en la tecnología, que nos meten en ese periodo que es la Segunda del Hierro, que va eso aproximadamente desde el año 400 hasta la llegada de los romanos. En todo ese periodo, Villas Viejas fue un núcleo que cada vez cobró más importancia, hasta alcanzar su momento de apogeo, pues aproximadamente en el siglo I a.C. He traído esta maqueta para que os hagáis una idea, porque claro, es una zona arqueológica muy grande, abarca cerca de 7 hectáreas, y entonces claro, desde aquí podéis observar cosas, pero es difícil hacerse una idea del conjunto. El conjunto del castro está formado no por un único recinto con muralla, sino por dos. Un recinto situado al sur, que es el que tenéis ahora ahí a las espaldas, todo este, y el que vamos a visitar primero, que está situado aquí al norte. El recinto norte es el más antiguo, el que sabemos que está ocupado desde ese inicio de la Segunda Edad del Hierro. Tenemos materiales que lo demuestran, ¿no? Cerámicas de época de la antigua Grecia y otros materiales que venían importados y bueno, diversas referencias. Entonces, ese primer recinto tenía una protección natural aprovechando una curva del río Tamuja. El río Tamuja discurre bajando esa vaguada y lo que hace es una curva muy cerrada y forma una especie de isla protegida de manera natural por unas paredes de roca muy elevadas. O sea que lo que buscaban era un lugar cerca del agua, pero que proporcionara defensa natural. Estos sitios, tanto por sus murallas, por el lugar que elegían, buscaban tener protección, porque era un periodo en el que había conflictos, conflictos que inicialmente no eran con los romanos ni con los cartagineses, sino entre ellos mismos. Eran comunidades en las que había una actividad, digamos, bélica más o menos intermitente, por conflictos territoriales de diverso tipo. Y luego tenemos aquí esta hondonada profunda, que es el arroyo del Berraco. Es un arroyo que confluye con el Tamuja. Estamos ahora... ¿Tenéis vuestros mapas? Pues yo os aconsejo que los despleguéis para situaros bien, y para el que lo vea, para el que lo esté usando, estamos en el punto 6, que es justo la conexión entre el recinto sur y el recinto norte. Tenéis que imaginar que cuando se inició la ocupación aquí, este recinto sur no existía. Y solo existía este recinto, que estaba ocupado lo que sería toda esta península entre el arroyo y el río Tamuja, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es movernos hasta el extremo de este recinto norte para que apreciéis bien dónde estaba situado, y vamos a ver algunos restos arqueológicos que se han excavado, y así ya os explico los estudios que se hicieron en el sitio, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar cualquier cosa, de momento me lo puede consultar. Así que si venís a los años 90, y el legado que ha dejado es enorme, porque no solo excavó en el poblado, sino que también excavó y publicó las necrópolis, y publicó varios libros, algunos bastante recientes, e incluso también hizo una labor de recuperar datos de otras excavaciones que se hicieron que habían quedado sin publicar. En concreto, esta zona fue excavada por Maribel Ongil, que era, porque ya no se dedica en la universidad, profesora de la Universidad de Extremadura, y dirigió aquí varias campañas de excavación para descubrir toda esta zona del castro que daba hacia el río Tamuja. Entonces, lo más llamativo que podéis ver aquí, aparte de los muros, luego veremos cómo eran las casas, es este gran muro de bloques de pizarra que corresponde con la muralla original del castro, la muralla que cerraba ese primer recinto al inicio de la Segunda Edad del Hierro. Se ve aquí, pero como veis va quedando oculta por la tierra, pero si fijáis si miráis la ladera, veis que en un determinado punto hay como un cambio, de un terraplén, ¿no? En la subida hacia un escalón, ¿no? Ese escalón está producido porque la muralla discurre por aquí debajo. Lo que pasa es que, claro, después de su abandono, este lugar tuvo una segunda vida, digamos, cuando se funda Botija como uno de los núcleos de la repoblación cristiana, y esta zona se convierte en una zona de cultivo.
podéis ver que el paisaje que rodea el castro es un paisaje de dehesa con suelos muy débiles, que es muy poco apto para la agricultura. Realmente son zonas de pastoreo, como es la propia dehesa boyal, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasó? Pues que aquí tenían un enorme contenedor, porque claro, las murallas del castro lo que hicieron fue preservar todos los restos. Imaginaos 400 años viviendo gente aquí, echando residuos de toda clase. Lo que había aquí, si me permitís la expresión, era un enorme montón de basura. O sea, los yacimientos arqueológicos en esencia son residuos materiales que ha dejado la gente cuando ha vivido en los lugares. ¿Y eso qué hace? Pues que toda esta tierra era excelente para el cultivo. Y se aprovechó hasta el último metro cuadrado, dividiéndolo en parcelas, y no solo las parcelas, lo que son las fincas, sino también bancales, aterrazamientos, para sacarle el máximo partido a toda esta zona de cultivo. Eso hace que, por ejemplo, esta muralla que estaba descubierta, que de piedra y todos estos restos, no deberían verse como... Claro, hay que conservarlas, porque no son al final la última etapa de vida del castro. Y además es que este tipo de arquitectura de piedra seca que está desapareciendo también es patrimonio. Cultivado la tierra aquí durante generaciones, así que también es importante. Pues vamos para adelante. Aquí vais a ver en las que el mayor potencial sería para criar rebaños de cerdos, de vacas, ovejas, etc. Y además lo sabemos no solo por los restos encontrados, sino porque hay un tipo de escultura que es casi la marca de identidad de los betones, que son los berracos. ¿Todo el mundo sabe lo que es un berraco? Los berracos, un berraco es un cerdo, es un animal, pero las esculturas no solo representan cerdos, son esculturas que representan cerdos, pero también bóvidos y jabalíes, o sea, son esculturas que, digamos que, bueno, hay mucha discusión sobre qué función tenían, pero básicamente lo que reflejan es la importancia que tenía esa ganadería en la economía de los betones. Aquí lo que vemos es una recreación de cómo se hacían algunos de los trabajos cotidianos. Claro, en la actualidad, cuando pensamos en un hogar, pensamos en una familia que básicamente se dedica a consumir, a adquirir fuera todo lo que necesita para vivir. Pero en la época de los betones era lo contrario. La familia, el hogar, era una unidad de producción. Casi todo lo que necesitaban para la vida diaria lo tenían que procurar ellos por sí mismos, producir los alimentos, el tejido, luego veremos el tema del tejido, por supuesto de cultivar la tierra, y luego solo algunas cosas, digamos, más especializadas, como por ejemplo la cerámica, o las herramientas agrícolas, o las armas, eran cosas que eran hechas por artesanos especialistas. Entonces aquí veis una actividad que era fundamental en el día a día, que era moler el grano. Claro, esta gente tenía ganado, pero también le gustaba comer pan. Entonces sabemos que se cultivaban cereales como la cebada o el trigo. Claro, había que transformarlos en harina. Aquí tenéis los dos sistemas tradicionalmente que se empleaban para hacer esto. Este molino, que es un molino rotatorio, que por cierto es un invento hispánico. Los molinos de este sistema tienen su origen a finales de la primera del Hierro en la península ibérica y es un invento que se traslada hacia el oriente del Mediterráneo. Los griegos no tenían esto, usaban unos molinos de tolva que había que moverlos de vaivén, pero esto es lo que se denomina la mola hispaniensis, o sea, la muela hispana. Es un invento español como parte de, bueno, pues como chupachus, como la fregona, o como por ejemplo el armamento que vais a ver luego, que tomaron también los romanos. Con esto lógicamente se puede producir bastante harina para elaborar gachas o elaborar tortas. Ellos no usaban el pan levantado con levadura, lo consumían mezclado con con leche o con agua en forma de gachas o tortas pero no el pan que nosotros consumimos. Y luego aquí vemos otro sistema que es moler el cereal. Claro, en las etapas históricas anteriores, en la prehistoria, se usaba ese sistema que, claro, eso consiste en una especie de superficie así abarquillada, ir machacando el cereal con un movimiento de vaivén, que deja unas huellas bastante tremendas en el esqueleto, por cierto. Hay estudios antropológicos que revelan que
hay lesiones, digamos, asociadas al trabajo de la molienda de cereal, porque claro, es que había que hacer esto todos los días y bastantes horas para... Por cierto, también es interesante decir que durante mucho tiempo estas actividades se han considerado, digamos, menores, secundarias, lo que llamamos actividades de mantenimiento, y además muy asociadas a la idea del papel de la mujer en la sociedad, en estas sociedades. Había como un círculo vicioso diciendo las mujeres hacen cosas poco importantes porque lo de moler el cereal es, bueno, ocuparse de la casa, ¿no? Cuando es importantísimo la función que tienen, no solo de mantenimiento, sino también del aprendizaje de los niños y de socialización, y o sea, es mucho más que simplemente producir el alimento, y por lo tanto digamos que son actividades que eran como un poco un pegamento ahí en la vida de estas sociedades, ¿no? Y aquí tenemos muestras de esos cereales y luego veis que hay bellotas. Claro, en la dehesa un producto fundamental es la bellota. Sabemos por datos arqueológicos que también se usaba para comer, se molía y se hacía harina de bellota. En España durante mucho tiempo, en la posguerra, con el hambre que se produjo, se volvió a recurrir a las bellotas como alimento. Existía un poco la idea de que era sinónimo de hambre y de atraso, pero en las fuentes escritas de los textos griegos y latinos, y también a través de la arqueología, sabemos que tenía un papel importantísimo en la economía de los betones, ¿no? y otros pueblos del interior de la península. Y luego también hay algunas herramientas que son iguales a las que han aparecido en el poblado. Eso, por ejemplo, es una podadera, que es, bueno, se llama, ¿no? Sí. Que es una herramienta que cumple muchas funciones para arrancar ramas, para desbrozar, para limpiar de maleza, pero sabemos que había otras herramientas de hierro para arar la tierra, para prepararla y para todo lo que es el ciclo de las actividades cotidianas, ¿no? Así que nada, si queréis seguimos para adelante. Muchas gracias. La espectacularidad del emplazamiento del castro. Veis cómo estaba hecha de pizarra, como la que os he enseñado antes, y luego vamos a ver cómo eso es uno de los grandes cambios de la última etapa de la historia del castro, pero eso lo hablamos luego. Lo que podéis ver también, os habréis fijado que en el mapa hay pintadas como unas líneas marrones que no se ve nada. O sea, aquí veis que esto es un prado. Claro, cuando finalizó la actividad agrícola aquí, si veis las fotografías aéreas de los años 50, todo esto eran campos de cultivo, completamente limpios, no tenía ni un matorral. En el momento que fueron abandonadas, pues empezó a volver a recuperar el bosque mediterráneo el terreno. Y muchas de estas parcelas, claro, las que se abandonaron primero, ya tienen árboles de cierto porte, ¿no? De chaparros y luego toda clase de matorrales, ¿no? Pero en toda esta superficie, si os fijáis en el mapa, lo que había era una ocupación, una trama muy densa de calles y de construcciones. Sabemos claro, esto no lo he mencionado antes, después de las excavaciones de Francisca Hernández y de Maribel Ongil, en el año 2016 aproximadamente empezamos el proyecto de investigación que yo he estado coordinando desde el Instituto de Arqueología. La idea de ese proyecto era decir, bueno, esto es una zona arqueológica inmensa que en la vida conseguiríamos saber cómo era su urbanismo, cómo era digamos, la trama urbana de todo el poblado excavando. Entonces lo que hicimos fue apostar por usar otro sistema, usar una serie de aparatos que lo que nos permiten es hacer, digamos, una radiografía del terreno. Habréis oído hablar por ejemplo, del georradar, que se usa mucho para encontrar tumbas y encontrar fosas, por ejemplo, para el tema de memoria histórica, pero también para encontrar en las iglesias, enterramientos. Bueno, esos sistemas nos pueden dar datos de lo que hay bajo el suelo sin necesidad de excavarlo todo. Cuidado que no digo sin necesidad de excavar, porque hay que excavar para conseguir otro tipo de informaciones que no se pueden obtener de otra manera. Pero por ejemplo, para conocer una zona tan grande, claro, las excavaciones que hizo Paquita en todos esos 40 años de trabajo permitieron descubrir pues cerca del 2% de toda la superficie del poblado.
desde 2016 hasta ahora hemos podido obtener la imagen que tenéis aquí, incluso más detallada. Es decir, conocer, digamos, toda esa anatomía interior del poblado en un periodo muy breve de tiempo. Además, hay que decir que en este lugar esos sistemas funcionan estupendamente. Es decir, en algunos sitios tú pasas un aparato de ese tipo y los datos que te salen no se entienden porque hay muchas distorsiones, pero aquí, lo veréis en el stand que tenemos ahí en el aparcamiento, cuando se han pasado estos aparatos se ve con mucha nitidez por dónde van las paredes de las construcciones, y no solo las casas sino también las calles, y eso está representado. Luego veis, hay unas franjas de color gris que corresponden con las calles. De todas maneras, en la leyenda que viene en el mapa lo explica, ¿no? Y en concreto toda esta zona está urbanizada, es decir, es que claro, tú ves aquí, llegas y dices, un prado. Bueno, pues esto originariamente estaba todo ocupado por casas y calles, ¿no? Era una ciudad densamente poblada, ¿no? Y nada, si queréis vamos a ir arriba a ver las casas que excavó Francisca Hernández, y porque es que... Punto 8. Siguen entrando, ¿no? Sí, entiendo. No, ya no gente, ya que las meten directamente. Punto 8 del recorrido. Bueno, lo que tenemos aquí es una de las zonas donde se excavó con mayor amplitud el interior del castro. Estos trabajos fueron dirigidos por Francisca Hernández y están publicados, se publicaron en los años 80, aunque luego en sucesivos libros que ha sacado pues han hecho algunas revisiones. Es el sitio donde se puede ver con más claridad cómo eran las viviendas de los betones. Eran viviendas pequeñas, con unas superficies en torno a los 40 metros cuadrados de superficie en total, con 1 o 2 espacios. O sea, las viviendas de la de hierro, no, o sea, lo de los dormitorios y los espacios para el salón, o sea, esos son categorías que son completamente modernas. En este tipo de viviendas, esos pocos espacios se usaban para actividades muy diversas. Por ejemplo, no existía una zona propiamente dicha para el descanso, sino que se solía elegir las zonas más reservadas y más frescas de la vivienda, que es donde se almacenaban los víveres, ¿no? Los productos, el cereal, el agua, etc. Y el centro fundamental era el hogar. De hecho, el hogar es como el elemento que identifica a la familia, la unidad doméstica que habitaba en cada una de las viviendas. Tiene casi también incluso un valor simbólico como el núcleo de las familias que vivían en esas viviendas. Esos hogares eran muy sencillos y eran el punto de reunión para trabajar, para socializar, lo que hemos dicho antes, que la vida doméstica era algo más que simplemente producir los alimentos o cocinar, si era realmente reforzar los vínculos familiares y sociales que tenían estas comunidades, ¿no? Y eran los lugares donde se cocinaba y se permanecía la mayor parte del tiempo. Para las actividades, digamos, que requerían el trabajo diario, como moler o por ejemplo también el tejido, se buscaba la zona más exterior, donde hubiera mayor iluminación, pero eso no eran viviendas que tuvieran ningún sistema de ventilación ni de iluminación. Se parece mucho a lo que era la arquitectura tradicional, en la cual pues apenas había huecos, no había muchas ventanas, la salida del humo del hogar no tendría ningún tiro ni chimenea, saldría por el propio techo. De hecho, como ocurre en algunas arquitectura tradicional, el propio humo del hogar servía para el ahumado de algunos productos, ¿no? Y tampoco había un espacio separado para el ganado. O sea, eran estructuras que agrupaban todo. Son bastante más pequeñas, por ejemplo, de otros poblados, como no sé si alguno ha estado en Candeleda, en el Raso, en Ávila. Ahí podemos ver viviendas que también pertenecen a la cultura betona, pero tienen una superficie bastante mayor, en torno a los 100 metros cuadrados, ¿no? Con espacios más separados. Estas casas las podéis ver en el punto 8 cómo se agrupaban formando manzanas. Os voy a explicar un poco el esquema. ¿Veis esa superficie que tiene ese relleno como de gris claro, esa zahorra? Eso era una calle de unos 4 metros de ancho que discurría hacia abajo, con orientación este-oeste, ¿no? Esa calle daba a una primera
hilera de casas. ¿Veis? Estos son como adosados, digamos, ¿no? Son viviendas que van todas alineadas, dan a la calle y su parte trasera da con la parte trasera de la siguiente fila de casas, las cuales a su vez se abren a otra calle. Y esa es la estructura que tienen las manzanas y es muy regular. Son, pues eso, no digo que sean chalés adosados, eso, pero vamos, para que os hagáis una idea, eran casas hechas en serie y todas pegadas unas a las otras por su parte trasera. Eso también es importante porque nos dice que aquí hubo un cierto nivel de planificación, ¿no? Hubo un urbanismo organizado, ¿no? Eso además lo podemos ver si os dais la vuelta, gracias también a las prospecciones. Para los que tengan el mapa, si os fijáis en el punto 9, en el punto 9 se indica lo que sería seguramente la calle principal del poblado. Es decir, había una gran avenida bastante recta que conectaba todo el interior del poblado, digamos como si fuera la espina dorsal. En la maqueta lo podemos ver. No sé si ve todo el mundo bien la maqueta. Sí. Estamos aquí arriba. Entonces había una gran calle principal que dividía el poblado en dos mitades. Y de esa calle salían calles como esas, secundarias, como si fuera la espina de un pez, ¿no? Para distribuir el acceso a todas las casas del conjunto del poblado. Y de nuevo, ¿no? Por los datos de las prospecciones, sabemos que esa trama urbana era muy densa, que había una ocupación muy densa. Lo que se ha hecho ahí eso fue una idea estupenda de Juan, del ayuntamiento, decir, bueno, podemos usar unos gaviones, los rellenaron con pizarras para sugerir por dónde discurrían los zócalos de las viviendas, ¿no? Y colocarlos justo donde nosotros hemos detectado por las prospecciones por dónde iban las paredes. Entonces lo que podemos hacer es hacer visible lo que está invisible y que está oculto bajo tierra, y además es un sistema muy sencillo que se puede quitar porque veis están simplemente apoyados en el suelo y nos ayudan a entender un poco. Claro, vosotros veis aquí un prado y ¿cómo me voy a hacer yo idea de que aquí había una ciudad? Bueno, pues podemos hacer cosas así. Estamos preparando otro tipo de herramientas, por ejemplo, sabéis esto de la realidad aumentada, ¿no? Que permite con un visor de una aplicación en un móvil colocarse en un sitio y poder ver cómo era. Ese es un trabajo que está en marcha y que esperamos poder finalizarlo este año. De manera que habría una aplicación que tú te pudieras descargar y llegar aquí y verlo. O bien, si quieres o no puedes venir, verlo a través del ordenador. Pero claro, mejor potenciar cosas para venir que no quedarse ahí. Cuenta, ¿ves? Ya empieza el esta, y según he colocado yo la ordimbre, va saliendo el tejido. Como tú vayas tejiendo en la ordimbre. Entonces esto es muy fácil, esto de momento va pasando, ¿ves? Yo en este caso lo estoy haciendo con aguja, pero también se hace pasando una gaveta. Se separan y se van entrelazando y se separan las caladas, que se llama. Entonces yo para ir pasando y haciendo este tejido, abro calada que están contrapeadas una con otra. Para pasar la gaveta abro la calada, si os dais cuenta ya queda el hueco, pues aquí paso la gaveta y así una y otra vez. Esto luego haríamos así para que quede bien hecho, y una y otra vez el tejido va tomando forma, dependiendo de lo que vayas a hacer, si es una túnica, si es un cinturón. Para los cinturones había otro sistema que ahora también voy a explicar, pero esto es lo más, cómo realmente ellos tejían el telar este grande. Va provisto de estas pesas y luego que son las que nos sirven de peso, y la tensión. Hay que tener mucho cuidado con las tensiones. Según las micras que tuviera la lana o el grueso, teníamos que promediar lo que debería de pesar la pesa, porque si te la tira mucho, se pesa, nunca te va a quedar igual. Entonces siempre tienes que controlar las micras que va a tener para poner bien las ponderas o pesas, que era esto que nos mantiene abajo, que es lo que hace que esto quede tenso para poder pasar la gaveta de un lado hacia otro. Y siguiendo este cimenta va haciendo. ¿Qué formas había de tejido? Se tejía normalmente al principio en dos formas, que era el conocido como tafetán o la sarga, que lo habréis oído nombrar muchísimas veces. Esto es el tafetán. El tafetán es que va uno sí, uno no. Perdón, uno sí. Ay, se me cae el gorro. Coges un hilo sí, uno no, que es lo que hace el cruzado esto. Y el tafetán es
Esto es el tafetón, perdón. La sarga es la que va de diagonal, va en diagonal. Vosotros compraréis mucho tejido y cuando lo veis y os dais cuenta, vais a ver que sale, la calada va así como en diagonal y eso es lo que se conoce como la sarga, que además lo hace más resistente y hace que se dé menos de sí, ¿sabes? Entonces este es el más grande que usaban para túnica, vestido y tal. Luego usaban este de peine también, que era muy conocido, que normalmente con este hacían las filigranas o los cinturones que veis con dibujitos, ¿veis? Y hacían este que era igual el mismo proceso, lo que pasa que esto se lo ponían aquí, esto te lo atas a la cintura, tú misma lo vas tensando y subiendo y bajando este peine, ¿ves? Abre y cierra calada. Y vas metiendo y vas haciendo los dibujos y va saliendo el cinturón. Y este era el que usaban para los cinturones. Luego había otro proceso que si tú querías ya hacer dibujos en lo que es el cinturón o las aristas que llevaban aquí, pues entonces metían estas tablillas y las colocaban en S y en Z y dando vuelta y girando hacía que te hiciera el dibujo de una manera u otra. Entonces lo difícil estaba en colocar las tablillas para que tú siempre que le fueras girando te quedara la tensión y respetando, de arriba hacia abajo, ibas cambiando las caladas y te iba saliendo el dibujo. Y entonces es así como en la época más o menos hacían sus tejidos, partiendo de que, claro, como lo que usaban era la lana, el lino, también se tejía con esparto, pero vamos, lo más común era la lana y el lino. Y luego pues eso, depende de las micras que tuviera la lana, pues te salía más gordo, más fino. Esos son controles que tú tenías que venir y ahora hacerlo, también tenías que controlar que una vez que tú a la urdimbre le metieras la trama, pues iba engordando, iba más o menos, depende cómo fuera la lana. Entonces tenías que promediar porque claro, te iba creciendo y tenías que tener en cuenta eso para que la ropa siempre te quedara más o menos uniforme y al final no te faltara. Pero bueno, más o menos ese es el proceso que tenía el textil en la época. Luego, todo lo que ha explicado ella, muchas piezas se han conservado. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar las pesas de arcilla para los telares. Y también otra pieza que es muy frecuente encontrar aquí en Villas Viejas son las fusayolas. Las fusayolas son unas piezas de arcilla. La tienes aquí, Claro. Te voy a explicar ahora, haces un proceso, es que hay todo un proceso, porque ves está la lana que empezaba por ahí. Al siglo II aproximadamente. Cuando se habla de betones o se habla del mundo prerromano, con cueros, bárbaros, ¿no? Para nada. O sea, el mundo prerromano era bastante más evolucionado de lo que muchas fuentes contaban, ¿no? Para los griegos o para los romanos, todo lo que fuese extranjero, todo lo que no fuese dentro de su núcleo, ¿no? Ese núcleo civilizador, pues era bárbaro, ¿no? Esa palabra ellos pensaban que balbuceaban, ¿no? Y la palabra bárbaro deriva un poco de ese sonido que hacían para ellos cuando no hablaban, pues eso, o el latín o el griego, ¿no? La sociedad betona era bastante más compleja de lo que, pues eso, las fuentes nos contaban. No era simplemente personas que se iban a guerrería, era una sociedad sofisticada, con sus artesanos, con su élite guerrera, que era, es verdad que son los que, por decir así, cortaban el bacalao, ¿no? Para entendernos, pero, por decir así, dentro de esa élite guerrera, esa pequeña población que controlaba un poco el comercio, controlaba un poco los intercambios, dentro de esa élite guerrera, pues encontramos guerreros, por decir así, de alto standing, ¿no? Esos aristócratas, que es el rol que llevo yo ahora mismo, o un rol un poquito más bajo, también guerreros, ¿vale? Con, bueno, digamos que una panoplia un poco más simple. ¿Qué sería una panoplia simple para un guerrero ligero o un guerrero, digamos, estándar? Pues lo que lleva nuestro compañero, una túnica de lino, cruda, sin teñir, lo más fácil, una falarica, que sería el origen del pilum romano, ¿vale? Un asta de madera con una barra de hierro, un escudo, arma de ataque, arma de defensa, una caetra, muy común entre los pueblos prerromanos, con un de hierro. En este caso, bueno, es un guerrero que se ha podido permitir el poder conseguir, pues eso, una cuenta de vidrio, ¿vale? Es algo que también existía en esa época, o sea, la gente no solamente a partir del siglo XIX o siglo XX es cuando empezamos a tener joyas, ¿no? En esa época también se encontraron, de hecho en estos yacimientos también se han encontrado cuentas de vidrio, se pudo, pues eso, permitir el conseguir una cuenta de vidrio. Ese sería, bueno, elementos básicos como por ejemplo puede ser un cuchillo afalcatado, un cuchillo auxiliar, pues para maniobras de campo, si tiene que cortar cualquier cosa, ¿vale? Un calzado, el más
quizás el más común en esa época, incluso desde la edad del bronce, que son las carbatinas de cuero, pues se ha encontrado un resto, por tanto intentamos asimilar sociedades parecidas a la betona para poder coger esos huequillos, ¿no? Pues sería la indumentaria de un guerrero básico. ¿Cómo sería un guerrero de élite? Olvidaros de lo que dije antes, cuero, sino simplemente una túnica, quizás ahora ya lino crudo, pero con unas cenefas hechas a telar para decorar, una hebilla de cinturón, una hebilla de placas, el mundo ibérico, mundo celtibérico, algo muy común dentro de las panoplias guerreras de alto standing. Otro elemento también de prestigio, pues un puñal viriscoidal. Aquí se han encontrado, en yacimientos de Villas Viejas, se han encontrado puñales como este, que estos derivarán más adelante, los puñales, el típico pugio que llevan los romanos, pues quizás podemos decir que este es el origen, ¿vale? Ya para ponernos un poquito más exhaustivos, algo un poco más, decía así ya, algo que nos derive ya a un guerrero de muy alta categoría, bueno, pues encontraremos cascos como este tipo. Yo creo que aquí, creo que no se han encontrado, que no puede decir Victorino, creo que no se ha encontrado ninguno similar cerca. Bueno, esto es un casco hispano-calcídico, en origen es de Numancia, aunque bueno, se han encontrado varios también en otros yacimientos. Y bueno, esto es un casco utilizado por los pueblos prerromanos, concretamente, mayormente más los celtíberos. Y bueno, su origen podemos decir que es de los calcídicos, estos cascos griegos, que eran fijos con unas sal más grandes. Bueno, pues son una adaptación de ese casco, donde le han recortado un poquito en la sal, le han puesto unas carrilleras móviles para darle más movilidad. ¿Y qué se consigue también con estos cascos? Bueno, pues personas de 1,70 como yo, en cuanto te pones un casco de este tipo, ¿vale? Que no es muy práctico, la verdad, no es un casco práctico para la guerra, quizás se utilizaría pues a modo ritual o combates singulares o directamente de prestigio. A lo mejor yo ya no guerreaba tanto, pero oye, el aparecer por allí con un casco en un penacho ya te dice algo, ¿no?, de ese rol de personaje. Y bueno, eso es un poquito lo que queríamos contar un poco por hacer una explicación así somera de lo que serían los guerreros de esa época. Gracias. A vosotros. Tenemos todavía que ver fallado. Lo que pasaba es que nosotros dábamos por opción diferente, que también está hecha de granito, que se empieza a ver ahora, que lo que nos define es una entrada. Es decir, nosotros sabíamos que había una puerta principal por aquel lado, que luego os indicaré dónde, otra puerta en aquel lateral, pero aquí pensábamos que la muralla seguía continua y no es así. Hemos encontrado una estructura que es bastante monumental y además es que realmente aquí, a poco que hagámosle... Bueno, aquí este árbol nos va a dar algún problema, pero es un acceso que debería ser monumental, porque veis que son bloques de granito labrados de buen tamaño, que en parte también fue afectada por el camino, pero está prácticamente entera. Y que bueno, es una de las novedades, ¿no? Vamos a intentar definirlo mejor en los próximos trabajos, pero cambia bastante la idea de cómo funcionaba el recinto amurallado. De repente nos encontramos con que tiene otro acceso aquí que es bastante importante, ¿no? Entonces vamos a ir para no alargar la silla, y con un vasar de piedra puesto al lado Estaba llena de objetos, estaba llena de materiales, de vasijas, que se habían roto y se habían conservado en el sitio, y además había indicios de que se había producido un incendio, una destrucción violenta. En el stand del parking veis, hay algunas de las piezas que salieron aquí y veréis que están quemadas. Entonces, ese incendio sabemos bien cuándo se produce, porque de los muchos materiales que hay tanto cerámicas, también hay armas, hay proyectiles de plomo, de los que se usaban para lanzar con honda, hay armas, puñales, puntas de lanza, toda una serie de objetos que nos remiten a en qué momento se ocupó y se destruyó esta parte del castro. Y es una fecha bastante específica, en torno al año 75 a.C. ¿Por qué se produce ese hecho violento en esta castro, en esta fase más tardía? Bueno, pues es un momento de conflicto, de guerra en la península ibérica, sobre todo en toda esta parte de Lusitania, que eso es lo que llamamos la guerra de Sertorio, que es un episodio dentro de las guerras civiles que marcaron el final de la República Romana. No sabemos obviamente qué hecho concreto se produjo aquí, porque las fuentes escritas hablan de batallas, de movimientos, pero la realidad era mucho más complicada, había muchos más sitios que los que citan los textos y no sabemos exactamente qué papel o por qué motivo se produjo la destrucción, pero parece bastante claro que ese momento
hay una ocupación aquí, y además una ocupación importante que es la que explica la construcción de todo este sistema defensivo. El sistema defensivo además no es solo la muralla, no sé si os asomáis aquí, y si no lo podéis ver a través del mapa, bueno, se ve bien en la maqueta, estamos aquí y veis que hay un foso excavado en la roca que protege todo el perímetro del recinto. Además es interesante decir, bueno, ese foso lo picaron la roca para hacerlo y luego metieron todo ese material para nivelar el interior del castro. Ahí se ve muy bien en el interior de la cata. Hemos descubierto, gracias a las excavaciones que se hicieron aquí, que hicieron una gran nivelación en el terreno antes de construir estos edificios. Y bueno, como decía, esa ocupación, que no es la última, luego os hablaré un poco de lo que pasa después del abandono de ese momento violento, está fechada en ese momento de la guerra de Sertorio. Y para eso contamos aquí con Sertorio, directamente, que es Juan Diego de Tanit, que se ha caracterizado... Las particularidades del ejército que pudo estar por esta zona, con un aspecto estético muy parecido al que tenemos nosotros. Somos legionarios de una época de Roma en la que ya ha habido una reforma. El ejército clásico de la República ha evolucionado a través del general Mario, que es el que ha hecho, o sea, ha reducido, ha hecho más móvil y más dinámico lo que es la legión romana. Entonces, para eso ha simplificado. La legión romana movía normalmente en torno a unas 6.000 personas, a unos 6.000 hombres, una legión. Y esas 6.000 personas se organizaban en columna militar, pero luego también había otra columna de bagaje que viajaba paralelamente, en la que se llevaban las tiendas de campaña, las armas que no se... en fin, todo, ¿no? O sea, había gente que te llevaba las cosas mientras tú simplemente caminabas, ¿no? Entonces, claro, Mario se da cuenta de que eso es un rollo, que eso no es operativo, porque claro, si llegan a un sitio y les atacan, pero no tienen todo, porque, en fin, y hay una reforma y termina con tanto niño pijo que había en el ejército, porque el ejército, además, para estar en el ejército había que pagar. Uno tenía que tener propiedades, tener cierto estatus social, estar censado y tal, ¿no? Entonces, bueno, termina con todo eso y dice, no, aquí se acabó. Ejército profesionalizado con una tropa estandarizada. Y para ello se inspira en un tipo de soldado de infantería media, que lo refuerza un poco y crea el tipo de legionario que tenemos nosotros, que no tiene nada que ver con los que salen en los cómics de Asterix y Obelix. Esos, curiosamente, deberían tener una pinta parecida a la nuestra, pero no, tienen segmentatas que son muy posteriores, son de época imperial, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos, ¿con qué vamos equipados? Pues empezando por la cabeza, la protección es este casco. Es un casco de tipo, se llama de Montefortino, porque se encontró el primero en este lugar, en Montefortino. Es un casco que incluye unas carrilleras para proteger la cara y veis aquí, todo el mundo coge el casco y se lo pone al revés, con esto para adelante, pero esto no es una visera, esto es un cubrenuca. Gira un poco la cabeza, ¿eh? Es un cubrenuca para derivar los golpes de espada, por ejemplo, ¿no? Bien, aparte de eso, ¿qué tenemos? Este casco está copiado de los galos. Otra cosa que también copiaron de los galos, porque los romanos eran como los chinos de la época, cuando veían algo que funcionaba, lo copiaban y lo producían en serie, la cota de malla. La cota de malla es un tipo de armadura, es cómoda de llevar, pesa bastante más que las anteriores, pero una vez que se pone, el peso se reparte por todo el cuerpo y es mucho más sencilla. Permite mucha movilidad, no es como las otras, que las anteriores eran rígidas, eran grandes placas o eran musculatas que no permitían cierta movilidad, ¿no? Y esto sí. Y luego es muy resistente, es muy fácil de reparar en caso de avería, porque esto es un cosido de argollas de metal. Y es muy efectiva frente a cualquier tipo de ataque, ¿no? A nivel de armas ofensivas, bueno, pues tenían el pugio, que es un puñal. Está inspirado un poco en el tipo de puñal que se desarrolla en la península ibérica, que es el puñal bidiscoidal, que lo veréis en los museos, que tienen aquí dos
dos discos, algo parecido, este es un poco de mayor tamaño, y digamos que solo se utilizaba cuando se pierde la espada. Pero perder la espada parece un poco difícil, ¿no? La espada, estamos hablando de una Gladius hispaniensis, que es el arma que más muertos ha causado durante toda la historia, aunque os parezca mentira. O sea, mucho más incluso que la bomba atómica. Esto es algo mortífero, ¿no? Es una espada muy larga, se llama hispaniensis porque más que por la forma, por la tecnología que utilizaban para hacerla. Los romanos llegan y se enamoran de las espadas hispanas, pero porque ven que la forma del hierro que utilizan no tiene nada que ver el tratamiento que le dan al hierro los hispanos con el que le dan ellos, entonces la adoptan. Sí, es un tipo de espada que está pensada para... voy a coger el escudo para que veáis. Habéis visto cuando hacen muros de escudos, ¿no? Que están siempre con las espadas así. Imaginaos un muro de escudos de este tipo y avanzando así, cortando, o sea, pinchando. Es un arma que está pensada para pinchar, más que para cortar. Pero parece tener una función también de tajo, porque aquí es mucho más ancha. El peso de la hoja hace que vaya hacia adelante y favorece mucho el corte por tajo. En fin, todo esto estaba pensado con una mala idea, imaginaros, tremenda, ¿no? O sea, siempre causar muerte, ¿no? El escudo era un arma también no solamente defensiva, sino también ofensiva. Aparte de que puede parar por la forma oval que tiene, es muy envolvente con el cuerpo. Aparte de eso, me va a dejar simplemente la pierna, que la llevo protegida con una greba, con una espinillera. Me va a dejar simplemente, cuando tenga el casco puesto, una línea de visión aquí desprotegida. Es lo único que me va a dejar desprotegido. A partir de ahí, y no solamente es un arma defensiva contra golpes que me puedan venir, sino que también es ofensiva. O sea, yo la puedo utilizar para dar golpes, para atacar con él en un momento dado, o para alternarlo con espada. Y al mismo tiempo, pues también la forma que tiene me vale para desembarazar al contrario de su escudo. Está todo, ya digo, pensado muy... Y por último, también con cierto carácter ofensivo, el calzado, aunque parezca mentira. Son las cáligas, las sandalias, que llevarían unos clavos que permiten una mejor tracción en el terreno, en tierra. En un terreno pavimentado son muy peligrosas porque resbalan muchísimo, pero aquí son bastante buenas. Y en un momento dado, con estos clavos, pues dar una patada también puede, o pisar, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo es el tema de la tracción. Y ahí es donde hace verdaderamente poderoso al soldado. O sea, hay cierto sadismo en todas estas cosas que os estoy contando, pero lo siento, la historia es así, ¿no? Y este calzado mejoraba mucho el agarre durante una batalla. O sea, pensad en una batalla en la que pues todos son cortes y sangre, y más sangre, y más sangre, y esvisceraciones, y de todo. Llega un momento que el campo de batalla es un barrizal asqueroso, en el que todos son resbalones. Claro, con este tipo de calzado no hay resbalón posible. Siempre voy a tener buena atracción, pero el enemigo se va a resbalar. Entonces, todo es... El avance de una legión romana podía ser como el de una pala excavadora de esas grandes que hay ahora en los bosques, que entran y van arrasando, ¿no? Si alguno queréis ver un testimonio detallado arqueológico de lo que está describiendo, buscar destrucción de Valentia por Pompeyo Magno en las guerras de Sertorio y lo que se encontró junto a la catedral de Valencia. Yo ahí lo dejo. El que tenga curiosidad, que lo lea. Que lo vea, sí, señor. Muy gráfico. Totalmente. Que desde la repoblación cristiana al menos es un espacio agrícola de producción y de vida que ha durado hasta los años 60-70, vamos, las últimas parcelas se cultivaron en los años 90 y ahí sí que es donde se produce esa transformación, ¿no? Y ahora pues la cosa es darle nueva vida, ¿no? Y que esto siga teniendo un papel en el territorio. Y con esto cierro ya. Lo siento si me he alargado de más. No sé, porque el sol va subiendo. Sí, el sol. Vamos entonces a la explanada, vamos a beber, vamos a refrescarnos y vamos a ver que todavía nos queda mucho más allí. Sí, vamos. Muy bien. Bueno.